A lo largo de mi vida, he sido muchas cosas: guerrillero, prisionero, agricultor, senador y presidente. Pero sobre todo, he sido un hombre que intentó vivir con coherencia, sin traicionar sus convicciones. Nací en Montevideo el 20 de mayo de 1935, en una familia modesta, que me enseñó el valor del trabajo y la honestidad. Desde joven, me sentí atraído por las ideas de justicia social y equidad, lo que me llevó a involucrarme en la política y más tarde, en la lucha armada. En los años 60, me uní al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, un grupo guerrillero que buscaba cambiar el sistema por la fuerza. Esa decisión me costó caro. Fui herido de bala en varias ocasiones y pasé casi 15 años en prisión, 13 de ellos en condiciones inhumanas durante la dictadura militar. Pero esos años de encierro también me sirvieron para reflexionar, para entender que la violencia no era el camino y que la verdadera revolución debía ser interior. Con el retorno de la democracia en 1985, recuperé la libertad y decidí canalizar mis ideales a través de la política. Fundé el Movimiento de Participación Popular dentro del Frente Amplio y fui elegido diputado en 1994 y senador en 1999. En 2005, asumí como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en el gobierno de Tabaré Vázquez. Y en 2010, el pueblo uruguayo me otorgó el honor de ser su presidente. Durante mi mandato, impulsamos reformas que buscaban ampliar derechos y libertades. Legalizamos el matrimonio igualitario, despenalizamos el aborto y regulamos el mercado de la marihuana. Pero, más allá de las leyes, intenté predicar con el ejemplo. Viví en mi chacra, conduje mi viejo Volkswagen Beetle y doné la mayor parte de mi salario, porque creo que el poder no debe alejarnos de la gente, sino acercarnos a ella. Después de dejar la presidencia en 2015, regresé al Senado, pero en 2020, a los 85 años, decidí retirarme de la política activa. En 2024, me diagnosticaron un cáncer de esófago. Opté por no someterme a tratamientos agresivos y enfrentar la enfermedad con serenidad. Fallecí el 13 de mayo de 2025, rodeado del cariño de mi esposa, Lucía, y de mi pueblo. No me interesa ser recordado como un héroe ni como un mártir. Solo espero que mi vida sirva como testimonio de que es posible luchar por un mundo más justo sin perder la humanidad. Que las nuevas generaciones comprendan que la política no es una carrera de ambiciones, sino una herramienta para servir a los demás. Y que, al final del día, lo que realmente importa no es cuánto tenemos, sino cuánto damos. Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a explorar la figura de José Pepe Mujica, el expresidente uruguayo que falleció hace poco, el 13 de mayo de 2025. Tenemos aquí sobre la mesa, bueno, artículos, entrevistas, biografías, un montón de fuentes, ¿no? Para intentar entender a este personaje, que fue, bueno, bastante singular, de guerrillero a presidente y siempre como un referente ético. Queremos ver qué hizo su voz tan influyente. Empecemos, si te parece, por el principio, por sus inicios. Los años 60. Un Mujica joven que se une al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, el MLNT, una guerrilla urbana en un Uruguay pues muy convulso en esa época. Vivió la lucha armada, claro, sufrió heridas, cárcel, fugas espectaculares. Y luego, tras el golpe militar, vinieron casi 14 años de prisión, durísima además. Gran parte en aislamiento.
Es casi increíble pensar que décadas después le conoceríamos como el presidente más pobre del mundo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y esa transición es realmente lo fascinante, ¿verdad? Porque después de la amnistía, en el 85, en lugar de buscar revancha o algo así, elige el camino democrático. Funda el Movimiento de Participación Popular, el MPP, que luego se integra en el Frente Amplio, la coalición de izquierdas, buscando eso, la reconciliación y el cambio, pero desde dentro del sistema. Ajá. Y su famosa austeridad era parte de esa coherencia ya post-cárcel. Me refiero a lo de vivir en su finca, la chacra, y donar creo que era el 90% de su sueldo presidencial. Exacto, exacto. No era una pose, vamos. Era la manifestación clara de su crítica al consumismo. Para Mújica, fíjate, la crisis fundamental no era ecológica, sino política. Decía que habíamos construido una civilización del usar y tirar, una donde el mercado dicta las reglas, no la sociedad. Y su propuesta era, pues, la sobriedad. Vivir con menos para, en el fondo, vivir mejor. Claro. Y con esa filosofía tan marcada, ¿cómo se reflejó eso en políticas concretas durante su presidencia? Entre 2010 y 2015, ¿no fue? Sí, eso es. Pues impulsó leyes que tuvieron, bueno, mucho eco internacional. Despenalizó el aborto, aprobó el matrimonio igualitario y reguló el mercado de cannabis. Ujú. Su argumento era muy pragmático, ¿eh? Decía que había que reconocer realidades sociales que ya existían. Y más allá de eso, su gobierno consiguió reducir la pobreza de forma drástica. Sí, eso leí. Sí, pasó del 40% a cerca del 12%. Bajó la desigualdad a mínimos históricos en Uruguay, convirtió al país en líder regional en energías renovables, que no es poco, Vaya. e impulsó la descentralización educativa con la Universidad Tecnológica, la UTEC. Son resultados bastante tangibles, ¿no? Bastante concretos. Y me resulta curioso lo del Nobel de la Paz en 2014. ¿Por qué crees que dijo que no lo aceptaría? Si es que trascendió el motivo real. Bueno, yo creo que probablemente por esa misma coherencia que comentábamos, quizás sentía que los premios individuales no encajaban bien con su visión colectiva de las cosas, o con su crítica al circo mediático, como a veces decía. Su foco estaba en otro sitio, ¿sabes? Criticaba mucho eso de confundir ser con tener. Se preguntaba cuándo somos libres de verdad, y respondía algo así como cuando gastamos tiempo de vida en las cosas que nos motivan, que nos gustan. Esa idea es potente, ¿eh? Usar el tiempo en lo que de verdad importa. Mucho, mucho. Y además conectaba esa sobriedad personal con la sostenibilidad global. Advertía que si todo el mundo consumiera como en Occidente, necesitaríamos, 3 planetas, decía él. Madre mía. Se definía como estoico. Reflexionaba mucho sobre la vida, la muerte. A la muerte la veía como inevitable, claro, pero decía que había que agradecerle a la vida. Y la importancia de tener una causa, ¿no? Algo por lo que luchar. Recuerdo que impactó bastante una charla que tuvo con el historiador Harari, donde hablaba del riesgo de que la humanidad no tenga tiempo. Uf, sí. Y siempre destacaba el papel crucial de su compañera, Lucía Topolansky. Decía que era un premio. Un pilar, claro. Oye, y después de la presidencia volvió al Senado, pero renunció en 2020. ¿Qué le llevó a tomar esa decisión? Pues en parte fue por temas de salud, pero él mismo lo dijo muy claro, ¿eh? Se iba por el clima de confrontación política que había. Ya, Llegó a decir una frase muy dura: el odio es peor que el cáncer. Estaba muy afectado por la crispación. entiendo. Complicaciones añadidas porque tenía una enfermedad inmunológica previa. Una vida intensa, vamos, hasta el último momento. Entonces, si tuviéramos que resumir su legado, ¿qué destacarías? Pues yo creo que la palabra clave es coherencia. Vivió como pensaba. Es la frase que más se repite y creo que con razón. Sí, Demostró que es posible, o al menos él lo intentó, ejercer la política desde la humildad, priorizando el bien común, la justicia social, por encima del poder o del interés personal. Y por eso se convirtió en un referente ético global, creo yo. Incluso sus últimos consejos eran, muy prácticos, como cuando le dijo a su sucesor designado, Yamandu Orsi, que revisara bien los papeles con abogados y que escuchara a la gente con votos. ajá. Pragmatismo hasta el final. Hemos recorrido entonces al Mujica guerrillero, al preso resistente, al presidente filósofo y austero, al defensor incansable de la justicia social. Una vida de lucha, sí, pero sobre todo marcada por una profunda coherencia.
Exacto. Y eso nos deja pensando, ¿no? Si nos tomamos en serio su crítica constante al consumismo, a ese dominio del mercado sobre la sociedad, ¿qué implica hoy esa idea suya de que necesitamos gobernar al mercado? ¿Cómo afecta eso a nuestras decisiones, tanto las políticas como las personales, sobre todo frente a retos enormes como la crisis climática, por ejemplo? Es una reflexión que, bueno, yo creo que vale la pena madurar.